Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y vamos a hablar hoy de un tema fundamental en este andar, en este trasegar por la fe cristiana. Vamos a hablar del sacramento de la confesión o de la penitencia o de la reconciliación. Vamos a la luz de las Escrituras también a responder esas objeciones de algunos que dicen: yo me confieso solo ante Dios. ¿Cómo confesarme yo ante un sacerdote, ante un hombre igual o mayormente pecador que yo? Vamos a ver realmente lo que las Escrituras dicen sobre el particular. Y vamos a empezar por los textos de la Antigua Alianza, por el Antiguo Testamento, en el que vamos a encontrar algunos textos en los que no vamos a hacer mucho hincapié, porque seguramente son textos en los que podemos estar de acuerdo todos, ¿verdad? Aquellos textos en los que se nos dice que el pecado no debe encubrirse, sino que debe revelarse, debe ser declarado. Mientras oculté mi pecado, la amistad de Dios, la gracia de Dios no estaba sobre mí. Cuando declaré, cuando confesé mi pecado, el Señor fue fiel y misericordioso para perdonarme. Entonces, está claro que el pecado debe ser confesado, que el pecado debe ser declarado. Pero cualquiera dirá: sí, claro, estamos de acuerdo, el pecado debe ser declarado, pero no propiamente ante un sacerdote, pero no ante un hombre. Y ese es el punto, por eso digo, no me detengo en los textos que nos dicen que el pecado debe ser declarado, sino en aquel texto ahora que voy a citar que nos dice que esa declaración sí debe ser ante un hombre, que esa declaración debe ser en la Antigua Alianza ante un sacerdote. Y luego vamos a ver cómo esto tiene su punto culmen en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza. Entonces vamos a ver qué dice el libro del Levítico en el capítulo 5, verso 5 también. Va a decir lo siguiente: el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Confesará aquello en que ha pecado. ¿Ante quién? ¿Ante un sacerdote? ¿Él solo en su casa? No, confesará. Esta confesión era pública y solemne. Atención. Confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé. Entonces dice uno: a Yahvé, a Dios, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. El sacerdote. Es decir, ¿ante quién se presentaba o para quién era el sacrificio? No para el sacerdote, ¿no? Para Dios. Declaro mi pecado, se lo estoy declarando a Dios, estoy haciendo o entregando una ofrenda para el sacrificio que va a ser grato a Dios y Dios va a otorgar su perdón. Pero todo esto, ¿quién lo canaliza? ¿Quién recibe la confesión? ¿Quién recibe la ofrenda y procede luego a hacer la expiación? El sacerdote. Entonces, esta era una declaración solemne y pública que se hacía ante el sacerdote, se hacía entrega de la ofrenda y se procedía con el rito o el ritual de la expiación por ese pecado, como estaba prescrita en este mismo libro del Levítico. De hecho, el libro o la carta a los Hebreos, también en su capítulo 5, nos va a decir que el sacerdote está justamente puesto de parte de Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo y por los suyos propios, ¿no? Pero por el perdón de los pecados, ofrece sacrificios y ofrendas. Esa es la misión o el trabajo del sacerdote, servir de puente a efectos de comunicar a el hombre, en este caso que ha pecado, y la gracia y el perdón de Dios que se canaliza a través de la expiación. Van a decir algunos: claro, pero Cristo es el sumo sacerdote y ya en la nueva alianza no hay sacerdote, o dice la carta del apóstol Pedro que todos somos sacerdotes, somos un sacerdocio real. Bueno, les invito a ver el video sobre el sacerdocio para dejar en claro ese error del sacerdocio común de los fieles, pretendiendo o pensando que se trata del mismo sacerdocio ministerial que la misma carta a los Hebreos nos dice que fue cambiado el sacerdocio de Leví, este que se celebraba en la antigua alianza, el de Leví o el de Aarón, fue cambiado y que ahora el nuevo sacerdocio que Cristo ha instituido es el sacerdocio a la manera de Melquisedec, y que el Señor, la última cena, instituyó a sus sacerdotes para la manera de Melquisedec, es decir, pan y vino,
celebrar este sacrificio de su cuerpo y de su sangre, hacerlo perenne, ¿verdad? No es una repetición, un nuevo sacrificio, ¿no? Sino que se trata del mismo sacrificio del Señor que se actualiza en cada celebración eucarística. Como dice San Pablo, celebramos cada vez que, Señor, comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas. Por eso se celebra reiteradamente este sacrificio que el Señor quiso instituir la noche santa de la última cena en sus apóstoles, ¿verdad? En sus sacerdotes, los sacerdotes de la nueva alianza que participan del único sacerdocio de Cristo. Bien, vamos a la nueva alianza y vamos a citar este texto que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, en el que vamos a ver al Señor primeramente perdonando los pecados a un paralítico. En el capítulo 9, desde el verso 2 en adelante, le llevan al Señor en una camilla a un paralítico. Y el Señor, dice el texto, viendo la fe de los que lo llevaban, mirando la fe de ellos, en plural, no la del paralítico, sino la fe de quienes lo llevaban, lo primero que hace es decir al paralítico: tus pecados te son perdonados. Perdona el pecado del paralítico. Recordemos que en la concepción judía incluso, el pecado era la causa de la enfermedad. O sea, este paralítico, a la vista de todos, se encontraba así porque él o sus padres habían cometido pecado. Esa era la concepción que había. Entonces el Señor lo primero que hace es perdonar el pecado de este paralítico. Pero es bonito el texto porque llevan al paralítico y el Señor se fija en la fe de quienes lo llevan, no en la del paralítico. Por eso sería, y a veces es triste cuando nosotros en la liturgia no estamos atentos a lo que hacemos y a aquello de lo que participamos. En esa oración preciosa que está dentro de la plegaria eucarística, cuando ya se va a proceder al saludo o al signo de la paz, dice el sacerdote, el que preside. Esto es una oración estrictamente presidencial, pero por abusos litúrgicos los sacerdotes le invitan al pueblo a que la hagamos conjuntamente. Incluso hay obispos que hacen lo mismo. Y como no estamos en clase de liturgia, vamos simplemente a decir que esta oración tan preciosa, cuando se nos dice: Señor, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad en nuestros días. Es bonito por eso de que le decimos al Señor, tal como pasa aquí en este pasaje: no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Eso era justamente lo que el Señor hacía en este momento. No tuvo en cuenta el pecado del paralítico, no rechaza al paralítico por su pecado, sino que tiene en cuenta la fe de aquellos que llevan al paralítico hasta el Señor. Viendo la fe que ellos tenían, dice el texto, viendo la fe que ellos tenían, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. El Señor ha perdonado el pecado. Primero Jesús se preocupa de la salud del alma antes que la salud física, ¿verdad? Entonces, por eso este también es un pasaje muy bonito para tener en cuenta la intercesión entre los hermanos. Cuando nosotros como hermanos llevamos a los pies de Jesús a algún enfermo, a alguien enfermo del alma o del cuerpo, le pedimos a Dios por alguien, muchas veces el Señor, mirando la fe de esas personas que oran por un hermano, más allá de la fe del hermano, mira de aquellos, la fe de aquellos que lo han llevado. Entonces nunca desmayemos en suplicar, en rogar por otros, ¿verdad? En interceder por los hermanos, como aquí estos lo hicieron por el paralítico, y miren lo que termina pasando. El Señor perdona el pecado y a continuación el Señor va a decir, porque empezaron a murmurar, ¿no? ¿Cómo así que este va a perdonar pecados? Empezaron a murmurar y el Señor dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, te digo ahora, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Es decir, con esto daba fe que efectivamente había perdonado el pecado ante el signo que ahora se veía ya de la salud física, el milagro que había obrado a los ojos del pueblo. Era evidente que el Señor había perdonado los pecados. O sea, este que ahora está sanando, este que ha sanado, ha perdonado. Pero cualquiera dice: sí, fue Jesús el que perdonó. Atención a la expresión que el Señor utilizó, ¿verdad? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Esta expresión Hijo del Hombre aparece en los Evangelios un poco más de 65 veces. Aparece 3 veces en el Apocalipsis y aparece una vez en Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban, cuando va a ser apedreado, dice que mira al cielo y ve al Hijo del Hombre de pie al lado de Dios.
Esta expresión hijo del hombre es una expresión tomada del libro del profeta Daniel, que el profeta Daniel hablaba de que el Hijo del Hombre vendrá, ¿cierto? Con toda autoridad, reinará, gobernará sobre todas las naciones, su reino no tendrá fin. O sea, que cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, cuando los evangelistas, o incluso el Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, hablan del Hijo del Hombre, está haciendo una referencia mesiánica. O sea, Él es el enviado de Dios, Él es el ungido, Él es el que había de venir. ¿Okay? Como lo había profetizado Daniel, para señalar que el Hijo del Hombre, el que habla Daniel, es el que ahora tenemos enfrente. Por eso vamos a ver también que el Señor, luego de haber sanado a un ciego de nacimiento, se le acerca al ciego, que al ciego lo habían excluido de la comunidad, lo habían retirado de los círculos del pueblo, se lo encuentra y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le responde, ¿quién es el Hijo del Hombre? No lo conozco. Y Jesús le dice, al que estás viendo, a quien tú ves, es. Y por eso el ciego dice de inmediato, Señor, creo. Y prosquineo, se postra para adorar, ¿no? La palabra utilizada es prosquineo, adorar. Se postró para adorar. O sea, el Hijo del Hombre era Dios, ¿verdad? Era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso este ciego lo adora. Hago todo este recuento para caer en esto porque es importante la expresión con la que termina este pasaje de la curación del paralítico. Cuando han visto los hombres que el Señor no solamente ha perdonado el pecado, sino que también ha sanado, principalmente quedan ellos conmovidos por el perdón de los pecados, que solo Dios perdona el pecado, ¿verdad? Solo Dios perdona el pecado. Y Mateo se va a encargar de decir lo siguiente, lo voy a leer para que se vea que es exactamente lo que acá dice. Bueno, él se levantó, el paralítico, y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Había dado tal poder a los hombres. ¿Cuál poder? El poder de las curaciones. Vemos en el Antiguo Testamento muchos profetas sanando, ¿verdad? Haciendo milagros de sanación con el poder de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo en ellos, haciendo estas sanaciones. Muchos profetas en el Nuevo Testamento, hay muchas sanaciones del Señor Jesús y no hubo estas expresiones que estamos viendo ahora. La expresión es por lo que acaba de hacer el Señor de perdonar los pecados. Entonces, cuando ven que perdonó pecados, que dijeron esto era una blasfemia inicialmente, ahora alaban a Dios. ¿Por qué? Porque había dado tal poder, no al hombre que estaban viendo, había dado tal poder a los hombres, en plural, a los hombres. Y es que Mateo, que es quien escribe este evangelio, que data después del año 70, porque se ha, constatado que cuando Mateo escribe ya había tenido lugar la destrucción del templo de Jerusalén, que fue justamente en el año 70. Quiere decir que estamos hablando de cerca de 40 años después que este acontecimiento tuvo lugar. Mateo pone por escrito estos hechos. Y Mateo se encarga de dejar aquí en claro, es su intención, de dejar en claro que este poder para perdonar pecados, que le es atribuible única y exclusivamente a Dios, había sido dejado, había sido delegado, había sido dado a los hombres. Es una expresión que Mateo hace con esa intención de que quede en claro que este poder que reside solo en Dios, ahora le ha sido dado a los hombres. Y es que en efecto, vamos a ver nosotros en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, en el cual podemos observar nosotros que el Señor le da este poder a sus apóstoles, o sea, da el poder de perdonar pecado a los hombres. Dice textualmente el versículo 21, estoy hablando del capítulo 20, versos 21 en adelante, va a decir lo siguiente, Jesús, ¿verdad? Como el Padre me envió, y ya estamos hablando después de la resurrección del Señor. Como el Padre me envió, también yo los
envío. Y esto es lo que quiere decir apóstoles, ¿verdad? Enviados, el enviado, envío. Como el Padre me envió, o sea, justamente como el Padre lo hizo conmigo, tal cual como el Padre a mí me envió y me dio poder, a mí el Padre me dio este poder, ahora, dice el Señor, también yo los envío. Y añade, dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿De qué se cuida el apóstol Juan aquí? De dejar en claro que este poder que el Señor a continuación va a conferir, lo está haciendo porque envía sobre ellos el Espíritu Santo. Yo soy Dios, dice Jesús, ¿verdad? Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para dejar en claro que este poder solo proviene de Dios, no es una virtud humana. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y en efecto, va a decir el Señor, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Fíjense ustedes que esto no admite ningún tipo de polémica, pero obviamente cuando de protestar se trata, hay que buscar cualquier argumento espurio para desnaturalizar este evento tan claro en que armonizamos aquello por lo que alababan al Señor, a Dios, cuando curó al paralítico. Era claro que se alababa porque le estaba dando ese poder a los hombres. Y ahora aquí se nos dice que efectivamente el poder de perdonar los pecados le es dado a los hombres. ¿A quiénes? No a cualquiera, ¿no? Esto no es que yo hoy me autonombré pastor, leo la Biblia, he conocido algunos textos, algunos versículos, y entonces fundo dizque mi propia congregación, o como le llaman algunos, incluso iglesia. Y entonces yo soy pastor y yo entonces podré perdonar pecados. No, es que justamente como se sabe que no se tiene la sucesión apostólica, porque los apóstoles, con esto que el Señor los dotó del Espíritu Santo, los apóstoles donde iban fundando comunidades y ponían presbíteros, ponían episcopos al frente de esas comunidades, imponiéndole las manos, transmitían el Espíritu Santo. Y así se fue sucediendo ese poder. Recordemos que Simón el Mago dice que cuando vio que por el Espíritu Santo se transmitía a través de la imposición de las manos, él quiso paraer ese poder y preguntó que cuánto tenía que pagar para recibir ese poder. Por eso San Pablo le dice a Timoteo que se cuide de ver y de discernir a quién le impone las manos, ¿no? Dice, San Pablo habla a Timoteo que cuando él le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo, y por eso Timoteo quedó a cargo de una comunidad. Entonces también Timoteo tenía a su vez que imponer las manos, y todo esto lo que hablamos de la sucesión apostólica, ¿verdad? Que la única iglesia que tiene esta sucesión apostólica es la Iglesia Católica, y por supuesto nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos orientales, que con el cisma Oriente y Occidente del año 1125 hubo esta separación, pero sabemos que poco a poco las iglesias orientales han venido volviendo a la comunión con la Iglesia Católica, y ya hoy día hay cerca de 23, 24, hace unos días una iglesia oriental de Ucrania también volvió a esta comunión plena con la única iglesia del Señor. Entonces está claro acá que el Señor le ha dado el poder para perdonar los pecados a sus apóstoles y a quienes estos luego fueron sucediendo este ministerio a través de la imposición de manos. Por eso vamos a ver al apóstol Pablo, que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, San Pablo va a decir lo siguiente, y sería bueno leerlo textualmente, lo que San Pablo dice cuando habla de este ministerio de la reconciliación, ¿verdad? De la reconciliación, del perdón de los pecados. El único que ha obrado esta reconciliación ha sido Cristo, pero Cristo, que obró la reconciliación, quiso poner embajadores suyos, ministros suyos, para que ejerciten ese ministerio de la reconciliación, y a través de estos ministros esta reconciliación tenga lugar, pueda haber este perdón y esta reconciliación con Dios. Dice San Pablo lo siguiente, va a decir así: todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación.
¿verdad? Dios nos reconcilió por medio de Cristo y nos concedió el ministerio de la reconciliación. Aquí un paréntesis muy breve. Por eso es que vemos que cuando en el sacramento de la confesión, cuando el penitente, la persona que ha pecado, se acerca al sacerdote y confiesa su pecado, la absolución que se da, que proviene de Dios, termina diciendo el sacerdote, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo a través de la muerte y resurrección de Cristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión, para el perdón de los pecados, te conceda el perdón, ¿verdad? A través del ministerio de la iglesia. Fíjense, Dios misericordioso que reconcilió con Cristo y derramó el Espíritu Santo, te conceda el perdón de tus pecados. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este ministro que ha sido, digamos, impuesto para ese efecto por la sucesión apostólica y los obispos que le impusieron las manos en el orden sacerdotal, han impuesto las manos para que reciba el Espíritu Santo, ha sido consagrado sacerdote y recibe el pecado que se ha confesado y en nombre de la iglesia, como ministro de la iglesia, imparte la absolución que proviene única y exclusivamente de Dios. Porque miren lo que San Pablo va a decir terminando este mismo versículo. San Pablo va a decir lo siguiente: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Esto es, digamos, la forma tan bonita como San Pablo lo presenta, ¿cierto? Somos embajadores de Cristo. Sabemos que el embajador es ese delegado que es como si estuviese la misma persona que ha hecho esa delegación. Cuando el presidente de la República pone como embajador a alguien en otro país, está haciendo las veces de la autoridad en ese país, como si fuese el presidente, como si fuese el mandatario, porque para eso lo han delegado, ¿no? Para representar al país en ese otro país, Entonces, eso es lo que está diciendo San Pablo. Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara, como si Dios mismo hablara a través de nosotros. Y esto es lo que pasa en el sacramento de la reconciliación. Por eso decía Pablo, versículos antes, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Embajadores. Por eso el Señor, leíamos en el Evangelio de Juan, le va a decir a sus apóstoles: a quienes perdonen los pecados le van a quedar perdonados, a quienes se los retengan le van a quedar retenidos. Esto tiene también armonía con lo que encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor en Cesarea de Filipo le dice a Pedro: tú eres Kefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense que ahí tiene una intención. El Señor dice: se va a edificar no unas iglesias, sino una iglesia. Edificaré mi iglesia, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Podrán haber calumnias contra la iglesia, herejías que surjan, protestas, divisiones de los que se han salido de la iglesia, todo lo que pueda haber contra la iglesia, el pecado, las atrocidades que vemos de los mismos curas, digamos, infiltrados, que nunca debieron ni llamarse así, todos estos que han abusado de menores, etcétera. Pueden haber pecados de dentro, de fuera, repito, herejías, la apostasía, todo, pero la iglesia prevalecerá. Las fuerzas del Hades no podrán contra ella, dice el Señor. Y le añade a Pedro: a ti te daré las llaves, signo de autoridad, ¿verdad? Como lo que vemos en el libro del profeta Isaías, cuando se nos habla de las llaves del mayordomo, ¿no? Para que abra aquella puerta, que una vez la abre y entren los que a bien deseen para ver al rey. El mayordomo, una vez cierra esa puerta, nadie la podrá abrir, dice el libro del profeta Isaías, cuando habla de Eliaquín y de Semná, ¿verdad? Cuando dice que va a poner a Eliaquín y le dará las llaves de ese reino, y dice: él será como un padre para la casa de Judá. Y justamente será como un padre, por eso le llamamos nosotros papa a ese mayordomo, a ese a quien el Señor le ha dado las llaves del reino. Y le añade, dice: todo lo que ates
aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates aquí quedará desatado en los cielos. Está dando la autoridad, el poder para excomulgar, para sacar de la comunión, para aquel que ha pecado, decirle no te recibo, o para aquel que quiere volver a la iglesia, a su seno, decirle te recibo, y todo lo que entonces esta persona ate o desate va a ratificarlo el Señor. Y esta particularidad, la de atar y desatar, no propiamente la de las llaves, pero sí la de atar y la de desatar, el Señor no se la concedió solo a Pedro, sino que vemos en el capítulo 18 del mismo Evangelio de Mateo que se la concede a todos sus discípulos, a los 12, ¿verdad? Cuando está en este discurso el Señor con sus apóstoles, les va a decir también a ellos que les da el poder a ellos para que lo que aten va a quedar atado en el cielo, y lo que desaten va a quedar desatado en el cielo. Y esto se lo está diciendo con ocasión de aquel que ha pecado. Miren que va ligado al perdón de los pecados. En este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor justamente está diciendo que aquellos que han pecado, si fomentan divisiones y demás, el Señor le dice, bueno, habla con él a ver si cambia de actitud. Si no cambia de actitud, pues cuéntalo con 2 personas, si no, dilo en público, en la comunidad, y si no, excomúlgalo, apártalo. Y por eso habla a renglón seguido, porque les daré el poder para atar y para desatar. O sea, lo que aten o desaten va a quedar, a quien ustedes excomulguen, a quien ustedes saquen de la comunidad, va a quedar ratificado esto en el cielo. Es un punto de autoridad que se está dando, que tiene que ver con esto de la confesión de los pecados. Entonces vemos cómo estos textos nos van dando luces en el sentido de la autoridad que ha sido dada a la iglesia para administrar estas gracias a través de los sacramentos, y puntualmente de este sacramento de la penitencia. Así vemos también otros textos en el mismo Nuevo Testamento, como por ejemplo cuando el Señor perdona o más bien limpia de pecado a los leprosos, ¿verdad? Vemos que hay un pasaje muy bonito en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, cuando 10 leprosos se acercan al Señor. El Señor le dice a estos leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. El Señor los manda al sacerdote. ¿Por qué el Señor manda a estos leprosos al sacerdote si, digamos, él tendría que ser la máxima autoridad, ¿no? Digamos que aquí esto tiene una significación muy bonita. Lo primero es que en la antigua alianza, en el libro de Levítico, Deuteronomio, vamos a encontrar que el sacerdote era el encargado de determinar si una persona que caía en lepra estaba evidentemente infestada de lepra y tenía que apartarla de la comunidad. La persona que quedaba declarada en estado de impureza, era también una impureza ritual, no podía acercarse a los actos litúrgicos. Y entonces era el sacerdote quien en última, si había una sanación, el que tenía que dar testimonio y testificar de que la sanación había tenido lugar. Estos leprosos tenían que andar con sus camisas rasgadas, despeinados, algunos incluso con una campanita, andaban alejados o tenían que estar alejados. Ya es un acto de misericordia del Señor que estos se les acercan y el Señor procede con la sanación. Recordemos que eran 10, van y dice que cuando van de camino al sacerdote quedaron limpios. Esto tiene una simbología, ¿verdad? Y es justamente eso, el presentarse al sacerdote da también la limpieza que el sacerdote debe testificar. El Señor ha querido una forma, porque no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, ha fundado, edificado una iglesia, ha dado a esta iglesia las gracias y dentro de ellas este sacramento de la reconciliación para que el perdón que solo viene de Dios y que ha querido delegar en sus ministros, estos ejerzan este perdón y quede este testimonio aquí en la tierra para que sea validado en lo alto, ¿verdad? Entonces el Señor perdona a estos, digo perdona y tener en cuenta esto, ¿no? La lepra era justamente un signo del pecado. La lepra era la decadencia, digámosle así, del cuerpo, ¿cierto? Del cuerpo. La lepra espiritual es el pecado. Entonces el Señor tiene esta conversación con estos leprosos, los manda al sacerdote y quedan limpios de camino quedaron limpios. Se devuelve uno solo de ellos cuando se vio limpio, que era samaritano. Esto tiene una significación también muy bonita porque
Recordemos que el reino de Israel, que se dividió luego de que Roboam empezó a gobernar, cerca del año 930 aproximadamente, hubo una división del reino, quedó la parte norte y la parte sur. En el año 722 a.C., la parte norte, donde habitaban 10 de las 12 tribus, es invadida por los asirios. Y los asirios destruyen esa parte norte y borran el rastro de las 10 tribus que habitaban allí en el reino de Israel, que tenía su capital justamente en ese momento, que tenía su capital en Samaria. Eso el Señor habla del samaritano. Entonces, cuando ocurre esto, los asirios que invadieron esa parte norte se empezaron a mezclar con algunas mujeres samaritanas, y de ahí hubo descendencia. Entonces la pureza, digamos, del israelita se empezó a perder. Israelitas también se mezclaron con asirios, y entonces no había, digamos, la pureza de la raza de Israel, y por eso los de Judá estimaban que los samaritanos no eran puros. Por eso pues Samaria en su momento también construyó su templo, y los consideraban como cismáticos, ¿no? El Señor pone de ejemplo en una parábola, recordémosla, el buen samaritano, pone de ejemplo al samaritano para ir entrando en esa comunión entre todos, y aquí dice que solo se devolvió este samaritano, para el Señor dar cuenta de cómo vuelve Él o manda una señal clara de la comunión entre todos. Por eso pone el ejemplo aquí del samaritano que estimaban impuro, cómo este samaritano es quien se devuelve, y el Señor permite que al ir a que se testifique por parte del sacerdote que ya no tiene lepra, pueda volver a la asamblea litúrgica, a la comunidad. Bien, entonces lo que quiero decir simplemente con estos textos es cómo acá se nos marca el hecho claro de que con este signo de que ve y preséntate al sacerdote, cómo el Señor lo que quiere es justamente dejar en claro que ha dejado aquí a sus embajadores, como le llama San Pablo, a quienes Él les ha dicho: a quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Esto lo ha dicho el Señor con toda claridad. Entonces, estos textos que hemos leído nos dan cuenta de la realidad de este sacramento, en el cual el Señor ha dado a su iglesia la autoridad para perdonar los pecados. Quiero finalizar con unos textos, digamos, de los padres apostólicos, para demostrar cómo en la historia, a lo largo de la historia, la iglesia ha celebrado desde antaño este sacramento. Porque no falta quien dice: no, es que eso fue un invento de la iglesia en no sé qué época, y se inventan una cantidad de cosas desconociendo la historia. Y quiero partir de la base de que algunos que han tergiversado algunos asuntos históricos, que dicen que la iglesia nació en el 313, la fundó Constantino, pues confunden lo que realmente es el edicto de Milán del 313, en el que se da libertad a los cristianos que estaban siendo perseguidos y masacrados en el circo romano. Estaban siendo masacrados. Se le da en ese momento la libertad a través de este edicto para que ellos puedan ejercer libremente su credo, su práctica, y no tengan la persecución de las autoridades romanas. Eso fue lo que se hizo en el 313, no que Constantino fundó la iglesia. La iglesia venía y existía desde que el mismo Señor la había fundado. De hecho, voy a citar en un primer momento a cristianos antes del 313, justamente para demostrar con estas citas de cristianos antes del 313 que la práctica de la confesión no se la inventó. Si aceptamos aún, como dicen algunos, que la iglesia la fundó Constantino, pues entonces ¿quiénes fueron en el 220, en el 230, quienes hablaban de la confesión, si supuestamente la iglesia católica no existía porque nació en el 313? ¿Cómo se cae esa falacia de que la iglesia dice que la fundó Constantino en el 313? Entonces voy a citar a Tertuliano y a Orígenes, que son dos cristianos eminentes, digamos, de la época, en la cual ellos dan cuenta de esto que voy a decir. Bien, voy a citar en un primer momento aquí unas citas de Orígenes. Primeramente, nace en el año 185 Orígenes, y va a decir lo siguiente:
Además de esas, hay también otras formas, aunque dura y laboriosa, de remisión de pecados. Entonces va a decir Orígenes, la remisión de pecados por medio de la penitencia, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor. Repito, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Este es Orígenes, repito, que nace en el año 185, un eximio cristiano que seguramente a la luz de las escrituras, porque no era otra cosa sino a la luz de las escrituras, y miembro de la única iglesia de Cristo, como ministro también, era claro de la práctica que había en la iglesia desde los primeros años. Desde los primeros años el pecado se confesaba ante el sacerdote que el Señor había instituido, y de allí venía la penitencia para que la persona que había fallado, que había pecado, volviese a la comunión, al seno de la iglesia a través de la confesión del pecado. Voy con lo que dice Tertuliano, y los pongo en contexto. Tertuliano, digamos, tenía claro la penitencia, el perdón que se daba a través del sacerdote, pero Tertuliano era muy exigente, digamos, tenía mucho rigor, y más allá del rigor, lo que Tertuliano buscaba es que la penitencia no se podía estar administrando con relativa frecuencia, ¿no? Él decía, hay que llevar una vida tal que ojalá después del bautismo, que nos lava del pecado, acudamos a la penitencia por la gracia que hay en la iglesia, ojalá una sola vez en toda la vida. Era prácticamente la intención, digamos, la postura de Tertuliano. Pero atención a lo que decía él. Oh Jesucristo, Señor mío, concede a tus servidores la gracia de conocer y aprender de mi boca la disciplina de la penitencia, pero en tanto en cuanto les conviene, y no para pecar. Con otras palabras, que después del bautismo no tengan que conocer la penitencia ni pedirla, que no tengan que pedir el sacramento después del bautismo. Ojalá que no tengan que hacerlo, que conozcan la penitencia, que sepan que el Señor la ha dejado a la iglesia, que el Señor da esta tabla, digamos, también de salvación para que el que ha pecado se acerque al sacramento, pida el perdón y se le dé la absolución, pero que no lo tengan para ahora ser un pretexto para el pecado. Es prácticamente lo que está proponiendo Tertuliano. Me repugna mencionar aquí la segunda, es decir, no el bautismo, sino esta segunda penitencia. O por mejor decir, en este caso, la última penitencia. Temo que al hablar de un remedio de penitencia que se tiene en reserva, parezca sugerir que existe todavía un tiempo en que se pueda pecar, ¿no? Era la firmeza de Tertuliano. Está la penitencia, pero me repugna hablar de ella en el sentido que van a creer que es un tiempo para pecar. Y no, hay que mantenerse en santidad. Pero quien caiga, ahí está la penitencia que el Señor ha dejado en la iglesia, que la pida y se le dará la absolución por parte del ministro de la iglesia. Termina Tertuliano diciendo lo siguiente: rehuyen este deber como una revelación pública de sus pecados, una revelación pública de sus pecados. Rehuyen el deber de revelar públicamente sus pecados. Digamos que la penitencia, cuando nace en el seno de la iglesia, justamente era, como veíamos en la antigua alianza, ¿no? Esa declaración pública del pecado, y se hacía de manera pública, y poco después, digamos, fue dándose tal y como hoy la tenemos, que es un poco más, digamos, asequible a la persona, en el sentido de que no tiene por qué estar revelando ante toda la asamblea sus pecados, ¿verdad? Sino que lo revela en intimidad con el Señor, ante el ministro que el Señor ha puesto para ese efecto. Entonces Tertuliano decía eso. ¿Es acaso mejor ser condenado en secreto que perdonado en público? O sea, el perdón se daba en público, ¿no? La persona confesaba públicamente su pecado, y la iglesia, a través del sacerdote que escuchaba la confesión en público,
otorgaba el perdón. Entonces, la penitencia ha existido, la confesión ha existido, tal cual a través del sacerdote, simplemente que a lo largo del tiempo ha cambiado la práctica a manejarse de manera más privada o secreta entre la persona, el penitente y el ministro que el Señor ha puesto para esta absolución, que es de Dios la absolución. Y es que incluso esta práctica, la de confesar los pecados, la vemos no solo como citamos en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, cuando vemos, por ejemplo, el bautismo de Juan, las personas que llegaban a obtener el bautismo llegaban confesando sus pecados, confesaban sus pecados y obtenían el bautismo en ese caso. Y también vemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta cómo las personas día a día celebraban la fracción del pan, la Eucaristía, también nos cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles que iban hasta los apóstoles pues, vendiendo sus propiedades, entregaban los dineros de la obtención que obtenían por esas ventas, llegaban a los pies de los apóstoles y confesaban sus prácticas, es decir, ante los apóstoles las personas llegaban a confesar, a declarar lo que habían hecho en su vida pasada, en el pasado. Ahí vemos cómo esta práctica de la confesión de los pecados incluso se va delineando, por supuesto, en su forma más primitiva, en la experiencia de las primeras comunidades. Y esto va teniendo su desarrollo en la vida de la iglesia, por supuesto. Por eso vemos las citas, en este caso, cuando Tertuliano hablaba de la práctica pública, ¿no? Cómo en público era necesario que se confesara el pecado, y la iglesia cómo fue delineando esto por el paso de los tiempos, por supuesto, para que esta práctica no tuviese que ser de esta manera tal vez, digamos, bochornosa o escandalosa, de que los pecados de la persona se estuvieran ventilando en la propia comunidad a viva voz, sino que se hiciese de manera privada, como vemos que tal vez desde el siglo VI aproximadamente empezó a tomar forma esta práctica de la penitencia ya en privado. Bien, después de Tertuliano quisiera citar aquí a San Cipriano. San Cipriano nació hacia el año 200. Iba a decir lo siguiente San Cipriano: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Repito, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Estoy hablando de San Cipriano, que nace en el año 200. ¿Okay? 200. Entonces, bueno, y hay muchas citas, por ejemplo, San Hipólito mártir también, que nace hacia el 235, San Basilio también, San Ambrosio de Milán. Quiero citar lo que San Ambrosio señala. El poder de perdonar se extiende a todos los pecados. El poder de perdonar, fíjense cómo lo dice aquí San Ambrosio. Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. ¿Cierto? Eso es lo que dice en este caso San Ambrosio. Lo mismo San Agustín de Hipona. Sabemos que San Agustín estaba por esa época combatiendo varias herejías como la de los maniqueos, los pelagianos, los donatistas, entre otros. Y San Agustín va a decir lo siguiente rápidamente. Dice, que dice, solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede perdonar, dice San Agustín. Bastante cierto, como dicen hoy algunos, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar. San Agustín dice, bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. O sea, el mismo Señor lo está haciendo a través del sacerdote, solo que es a través del sacerdote, pero es el Señor quien está perdonando. Y San Atanasio, que sabemos que San Atanasio fue quien actuó muy decididamente en el primer concilio que tuvo la iglesia en el año 325, en el concilio de Nicea, quien combatió todas estas herejías, sobre todo el arrianismo. Va a decir San Atanasio lo siguiente:
así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados, recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. Recibe el perdón a través del sacerdote. Entonces, estos ejemplos de lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, y lo conocemos como los padres de la iglesia porque fueron los primeros cristianos, muchos de ellos que estuvieron ahí a los pies, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan, instruyó a Irineo de Lyon, que fue obispo en el año 180, obispo de Lyon. Entonces, todos estos primeros cristianos que interpretaban las escrituras a la luz de la tradición y de lo que habían escuchado allí, que son por supuesto más creíbles que lo que ahora en el año 1517 se inventó Lutero, y hay que tener una razón aquí muy clara para darnos cuenta, ¿verdad? El contexto histórico en el que surge la mal llamada Reforma Protestante. Estamos hablando del el humanismo renacentista que para la época cobraba vigor, y esa proclama de la igualdad plena de todos los seres humanos. ¿Cómo esa cultura, esa ideología del humanismo renacentista, con toda digamos, la importancia del mismo y destacando lo que en verdad inspiró el humanismo en su momento, pero fíjense cómo esto infiltró la Reforma Protestante o la mal llamada Reforma Protestante, y terminaron acogiendo estas tesis de que como todos somos iguales, ¿cómo es que va a haber un papa? ¿Cómo es que va a haber un ministro, un sacerdote al cual se le va a confesar los pecados? Y no era más que una ideología secular, ¿verdad? Una ideología secular que dejaron impregnar, y que supuestamente no había sacerdocio porque todos somos sacerdotes, como dice el apóstol Pedro, confundiendo, repito, el sacerdocio ministerial con el sacerdocio real, lo mismo que existía en la antigua alianza, ¿verdad? En el Éxodo nosotros vemos que se nos dice claramente que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo de sacerdotes, pero también dentro de ese pueblo sacerdotal había escogidos para ejercer el sacerdocio ministerial, lo que dice San Pedro. En el pueblo de Dios, en la iglesia, es un pueblo, un linaje de sacerdotes, pero dentro de ellos escogidos unos para ejercer el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Bien, cierro con una cita que leyendo en una ocasión el libro de Joseph Ratzinger, lo enuncio de esa manera, porque no lo escribió en ejercicio de su pontificado, ¿verdad? No voy a hablar del Papa Benedicto, sino de Joseph Ratzinger. Escribiendo su libro Jesús de Nazaret, cuando hablaba del lavatorio de los pies, él hacía referencia a un teólogo, no era su postura, él simplemente revisó la postura y decía que era una postura que le parecía lógica, de quienes encontraban en el lavatorio de los pies del Señor, encontraban allí una prefiguración del sacramento de la confesión. ¿Y por qué? Cuando Pedro hace este diálogo con Jesús se acerca para lavarle los pies a Pedro. Pedro le dice: Señor, no, lavarme los pies tú a mí, no. Entonces Jesús le dice que sí, que lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes. O sea, tú esto no lo entiendes ahora, en este momento no lo vas a entender, pero llegará el momento en que esto lo vas a entender. Pedro le dice y sigue insistiendo y dice: no, Señor, no me lavarás los pies, jamás, le dice Pedro. Y Jesús le dice: bueno, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, ¿cierto? Le dice Jesús a Pedro: no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro oye eso, le dice: no, Señor, entonces mira, lávame las manos también y la cabeza también, además. Entonces Jesús le dice: no, Pedro, el que se ha bañado está limpio y ustedes están limpios. Menos el que me ha de entregar, pero y ustedes están limpios. Entonces esto hace una gran referencia al bautismo, como lo decía ahora Tertuliano, ¿verdad?, que acabo de citar. Todos ustedes están limpios, se han bañado. ¿Cuál es el baño del cristiano? El bautismo, el baño de regeneración, como dice el apóstol Pablo. Ya no importa si hay circunciso, incircunciso, negro, blanco, esclavo, hombre, mujer. No, lo que importa es la nueva criatura que surge del bautismo, el baño de regeneración. Como le decía el Señor a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? En el baño, en el agua del bautismo, así como el mismo San Pedro hacía la referencia de que en el diluvio, por las aguas del diluvio representaban el bautismo que ahora nos salva, dice el apóstol Pedro.
Entonces ese bautismo, el agua, el baño del bautismo nos limpia. Por eso dice el Señor, ya todos están limpios. Pero en este caminar de la vida nos vamos a tener que ensuciar los pies. Pecamos, dice Juan, ¿verdad? Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, pero el que confiesa su pecado, Dios es fiel y misericordioso para perdonarlo. Dios es fiel y misericordioso para perdonarlo. Es la razón por la cual entonces ese lavatorio de los pies, como el Señor instituía ahí la Eucaristía, también estaba instituyendo aquí el sacramento de la confesión para lavar los pies, para lavar el mugre, para lavar el pecado, que después del baño del bautismo, en nuestro trasegar en la vida, por los pecados que podamos cometer, recibimos por el ministerio que el Señor ha dado en su iglesia. Entonces, son estos pues los puntos básicos que quería compartir para dejar en claro que el sacramento de la confesión ha sido instituido por el mismo Jesucristo. Las Escrituras nos dan cuenta que el Señor ha dado este poder a los hombres y que no es el hombre propiamente el que perdona, sino que el Señor, su autoridad la ha delegado en los apóstoles y en los que estos luego han ido instituyendo. Entonces tenemos hoy día este sacramento, no rehusemos de él, es la manera, es la forma como el Señor ha querido otorgarnos su perdón, y cada vez que hayamos cometido pecado, sobre todo pecado grave, acerquémonos a este sacramento para pedir del mismo Dios, a través de la iglesia, con la autoridad que le ha dado y a través del ministro que él nos ha dejado, pedir el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados. Sabemos lo que dice la carta a los Hebreos también, ¿verdad? En el sentido de que el sacerdote que es sacado de entre los hombres también conoce la miseria humana, conoce la caída humana, conoce el pecado, y por eso puede compadecerse. Entonces también sabemos que Él es pecador, por supuesto, Él es pecador. Eso no lo está negando nadie. El sacerdote se confiesa con otros sacerdotes, son pecadores, pero aquí el Señor ha querido instituirlo y lo vemos al sacerdote, como dice San Pablo, como ese embajador que el Señor ha puesto, con independencia de quién sea, como ese embajador que el Señor ha puesto y que a través de sus manos consagradas imparte el perdón que el Señor ha querido. Recordemos y cerremos con eso, como nos dice la misma fórmula penitencial, Dios Padre misericordioso, que ha reconciliado consigo al mundo a través de la muerte y resurrección de su Hijo, y que ha derramado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, nos conceda por ministerio de la Iglesia el perdón de nuestras faltas, y que recibamos y que cuando digamos esa absolución, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tengamos la certeza que Dios mismo nos está perdonando, y que, como le dijo a la mujer adúltera, nosotros podamos también oír de la voz del sacerdote en ese momento que habla, como dice San Pablo, como si Dios mismo nos exhortara: vete y no peques más. Y con esa palabra terminamos: vete y no peques más, vayámonos y no pequemos más. Pero tenemos ahí, cuando fallemos, el sacramento de la reconciliación por el que el Señor nos regala su perdón. Muchas gracias.